Buenas noches con todos. A nombre de la Escuela de Posgrado Sofía y del doctor Willy Ramírez Chavarri, les doy la más cordial bienvenida a nuestro expositor de esta noche desde Ecuador, desde la hermana República de Ecuador, que nos tiene a bien acompañarnos, el doctor Ángel Torres Maldonado, que esta noche nos va a ilustrar sobre el tema en esta conferencia virtual internacional, en la número 149, estamos en la semana 30, sobre concepción formalista del derecho, problema común en Latinoamérica. Es un tema sumamente interesante. También le agradecemos la participación de ustedes que están presentes y que nos están acompañando, doctor Ángel Torres. Voy a decir su currículum, pero quería hacerle presente que también a través de la plataforma Zoom están como Espada, está Guerrero desde República Dominicana. O sea, desde Ecuador va a estar hasta República Dominicana, igual como acaba de Perú. Y así se van a ir sumando. En lo que también está Miguel Aurelio. Todos ya están registrando su asistencia. Bueno, vamos a conocerlo. ¿Quién es el brillante ponente de esta noche que tenemos a bien de contar con su presencia? El doctor Ángel Eduardo Torres Maldonado. Él tiene título profesional por la Universidad Nacional de Loja, el título de abogado. También cuenta con diplomados superiores de la Universidad de Valencia, Universidad Politécnica Salesiana. También es especialista en Derecho por la Universidad Andina Simón Bolívar. Es doctor en Jurisprudencia por la Universidad Nacional de Loja, Universidad Andina Simón Bolívar. Magíster en Derecho por la Universidad de las Américas. También es candidato a PhD por la Universidad Externado de Colombia para hacer doctorado en Derecho. Hago la precisión que el doctor cuenta con 2 maestrías. Es magíster en Derecho con mención en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar y magíster en Economía, mención Descentralización y Desarrollo Local por la Universidad de las Américas. Cuenta con una serie de capacitaciones, así como él también es conferencista nacional e internacional. También ha laborado como jefe político del cantón Yacuambi, en la gobernación de Zamora Chinchipe, en el Consejo Provincial de Loja, en el Consejo Provincial de Tránsito de Zamora Chinchipe, en la Cooperación de Producción Minera 11 de Julio, Gobernación de Zamora Chinchipe. O sea, tiene un vasta experiencia. También ha sido juez en la docencia universitaria. Acá dice Tribunal Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, ha sido juez principal también. En la docencia universitaria, estoy haciendo un pequeño resumen del extenso currículum que tiene el doctor de su vasta experiencia. De ahí es profesor en la Universidad de las Américas de Introducción al Derecho, Teoría del Estado y la Constitución, Clínica Constitucional y Deontología Jurídica. También es profesor de Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Loja en las materias especiales de Derecho Constitucional, Gestión Administrativa y Derecho Tributario. En la Universidad Técnica Particular de Loja, profesor de Pensamiento Sociopolítico en la Escuela Superior Politécnica Ecológica Amazónica, profesor de Derecho Constitucional y Derecho Territorial, Escuela Superior Politécnica Ecológica Amazónica, Universidad Católica de Cuenca, profesor del módulo Sentencias, Resoluciones y Técnicas de Casación, Universidad de Cuenca también, es de Resoluciones y Técnicas de Casación, Universidad Nacional de Loja, profesor de lo político, normativo y lo técnico social en la municipalidad, Universidad Tecnológica Equinoccial, profesor de conceptos básicos de Derecho Público Ecuatoriano
aplicable al régimen seccional. Tiene iniciativas y participación ciudadana, ha integrado varias comisiones, por ejemplo, la Comisión de Control Cívico de la Corrupción, en Sempladez, Asamblea Nacional, Consejo Provincial de Lógica. También tiene publicaciones. Las publicaciones, el libro Nación de Sistemas Electorales, libro de autoría colectiva, reflexiones sobre los derechos constitucionales en perspectiva latinoamericana. Es coordinador y coautor del libro El concepto de validez del derecho a la teoría jurídica contemporánea, desde Bogotá. Libro de autoría colectiva La crisis del Estado de Derecho, de la Universidad External de Colombia. Tiene sendos libros y sendos artículos en varias revistas. Por ejemplo, artículo de revista Ecuador. Es un honor contar con la presencia de tan ilustre catedrático ecuatoriano esta noche, quien nos va a ilustrar sobre esta interesante conferencia de concepción formalista del derecho, problema común en Latinoamérica. La dinámica es que después que el expositor, nuestro ponente, termine de hacer el uso de su exposición, de su disertación, si tienen alguna consulta, lo pueden realizar a través del vía chat o levantar la opción de la manito para poder habilitar, y el doctor con gusto les va a poder absolver todas las consultas que tengan. Buenas noches nuevamente, bienvenido profesor, doctor Ángel Torres Maldonado. Actívelo su micrófono, lo escuchamos atentamente. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Encantado de compartir con ustedes. Bueno, hoy estamos atravesando algunas complicaciones de carácter electoral acá en Ecuador. En realidad yo sigo siendo juez del Tribunal Contencioso Electoral desde hace 2 años y fui elegido mediante concurso de méritos y de oposición para un periodo de 6 años. Y al mismo tiempo también sigo siendo profesor en la Universidad de las Américas. Bueno, el tema que hoy voy a comentar, que es sobre la concepción formalista del derecho, forma parte de una investigación que en efecto publicó la Universidad External de Colombia y que forma parte de este libro que se llama La crisis del Estado de Derecho, que con algunos amigos de Colombia, de Brasil, en efecto, pues hemos compartido y se encuentra a disposición de la Academia Latinoamericana. Bueno, tengo como propósito acreditar que las decisiones judiciales contribuyen a agudizar o a fortalecer el Estado de Derecho según prevalezca la concepción formalista o sustancial en la aplicación de las disposiciones emanadas de los órganos con facultad legislativa. En ese propósito, formularé algunas reflexiones teórico-descriptivas de las principales teorías formalistas y antiformalistas o sustanciales del derecho y sus características y, mediante un breve análisis empírico, intentaré relacionar con sentencias expedidas por la Corte Constitucional de Ecuador y la Corte Constitucional de Colombia, con el propósito de, en efecto, acreditar que es un problema bastante generalizado en América Latina. Yo sostengo la tesis según la cual los fallos de la Corte, en el caso ecuatoriano, son predominantemente formalistas y agudizan la crisis del Estado de Derecho. Lejos de proteger los derechos de las personas, son a menudo complacientes con el poder político. En tanto que los fallos de la Corte Constitucional colombiana, en donde suelen ser predominantemente sustanciales, tienden más bien a garantizar los derechos de sus habitantes y frenan los excesos del poder. En el caso ecuatoriano, yo creo que precisa destacar que probablemente en algunos casos se pudo haber considerado en el pasado que había una fuerte afectación a los derechos de las personas. Sin embargo, tampoco es que tengamos una cultura de protección de los derechos de las personas. Ahora bien, el Estado de Derecho presupone que la conducta, los actos y los contratos que celebran tanto los gobernantes cuanto los gobernados se rigen por normas de derecho
entendidas como significados atribuidos a los enunciados normativos e integradas por reglas y principios limitadores del poder político en el marco de un razonable gobierno de las leyes encaminadas a garantizar los derechos, la democracia, la libertad, la igualdad y en especial la dignidad humana. Sin embargo, se presentan conflictos y objeciones al modo de entender y de comprender al derecho. El Estado de Derecho implica que el gobierno está limitado por el derecho. Tal limitación impone el deber ineludible de actuar en estricta conformidad con la ley. Si existe desacuerdo con su contenido, debe procurarse modificarla, pero nunca puede ser desobedecida. Además, existen procedimientos preestablecidos de formación normativa y limitaciones a sus contenidos, en especial cuando se trata de los derechos reconocidos en la Constitución. En el Estado de Derecho, entendido como legalidad formal, las leyes son públicas y prospectivas, con características de generalidad, igualdad y certeza o previsibilidad. Interesa el procedimiento de formación y acceso a juicios imparciales más allá de la justicia o no. Una postura que puede provocar iniquidad, dado que en ella las normas están desprovistas de contenido sustantivo. Se trata de un conjunto injusto de leyes que no se vuelven justos porque cumplan los requisitos formales. De otra parte, el Estado de Derecho consiste en el gobierno del derecho y no del hombre. Esta concepción conlleva la necesaria intervención de la judicatura en su rol protagónico de interpretar y aplicar el derecho. Desde la perspectiva formal, al juez le corresponde identificar la intención del legislador. Sin embargo, en no pocas ocasiones existen problemas para evidenciar esa intención debido a la oscuridad, a la vaguedad de la disposición normativa, a la inexistencia de intención manifiesta o a la pluralidad de tales intenciones. Por último, el Estado de Derecho está relacionado con la democracia en cuanto determina el procedimiento para acordar el contenido del derecho. La legitimidad de la ley dependerá, en última instancia, del consenso sobre su contenido para alcanzar la anhelada eficacia. Así, leyes impuestas por una mayoría legislativa que desatienda razonables planteamientos sustantivos de grupos minoritarios o que responda a intereses particulares de cualquier naturaleza, provoca generalmente conflictos de legitimidad. Una de las causas de la crisis del Estado de Derecho se asienta en la eficacia del derecho y a su vez, en buena medida, depende de la pertinencia de las decisiones de los órganos de justicia que, según el método utilizado en la acción interpretativa, obtendrá un resultado más o menos justo y, en consecuencia, que cuente con mayor o menor aceptación por parte de los destinatarios del derecho válido, además de vigente. La teoría jurídica plantea que las concepciones sobre el Estado de Derecho se dividen en áreas formales y sustanciales o antiformalistas. Las formales centran su preocupación en las fuentes del derecho y una adecuada legalidad, en tanto que las sustantivas se preocupan porque su contenido sea coherente con la justicia y los principios morales. Una concepción formal defiende el imperio de la ley, con prescindencia de su contenido a fin de asegurar la certeza o previsibilidad. Se ocupa del procedimiento de formación de la ley aplicada por jueces neutrales y avalorativos que, por su origen no democrático, limitan su accionar a la mera declaración del derecho aplicable al caso, aun si el resultado fuese contrario al criterio de justicia. Por su parte, la concepción sustancial o antiformalista del derecho no desatiende las formalidades para la creación del derecho, pero valora sus contenidos en relación con los derechos positivizados mediante métodos interpretativos y argumentativos que incorpora criterios de justicia y, por tanto, acepta que el derecho puede ser creado por los jueces dentro de ciertos límites
o que aquellos pueden desatender decisiones legislativas contrarias a la Constitución o a los derechos. Si bien la concepción formalista de corte exegético ha perdido espacio en la teoría jurídica contemporánea, no es extraño que la legislación y las decisiones judiciales la preserven y apliquen con resultados desalentadores, sobre todo en materia de justicia constitucional. Esta práctica judicial agudiza, sin duda alguna, la crisis o fortalece el Estado de Derecho. A partir de esta breve presentación sobre el Estado de Derecho, es necesario preguntarse entonces, ¿cuál es el grado de eficacia del derecho cuando los jueces usan concepciones formalistas o antiformalistas? Para responder a esta interrogante, se formulan a continuación algunos breves análisis conceptuales sobre el formalismo y sobre el antiformalismo jurídico, así como una descripción empírica de manera breve sobre sentencias dictadas por las Cortes Constitucionales de Ecuador y de Colombia, como he señalado. Entonces, ¿qué pasa con el formalismo jurídico? Para responder a esta pregunta central, es necesario discutir en forma preliminar sobre las concepciones formalistas y antiformalistas con énfasis en las relativas a la justicia. A fin de que eso nos permita comprender mejor, es necesario hablar primero del formalismo jurídico. Entonces, el concepto de forma, desde una perspectiva jurídica, se refiere fundamentalmente a procurar la estabilidad del derecho, al modo de proceder, a la ritualidad en la formación normativa o de su aplicación. El formalismo consiste en la observancia de las formalidades para la validez jurídica. Se trata de valores formales como el orden, la constancia, la coherencia del derecho. Por tanto, no se refiere a sus valores sustanciales. El formalismo jurídico no tiene un concepto uniforme, sino que es ambiguo. Una acepción moderna del formalismo considera el derecho como el conjunto de reglas definidas por el legislador, que no requieren de deliberación por parte del aplicador a fin de asegurar la previsibilidad. La argumentación judicial opera dentro de ciertos límites institucionales o autoritativos apartados de valoraciones morales, económicas o políticas. Una concepción tradicional, en cambio, se refiere al formalismo legalista de la escuela exegética, al formalismo de conceptos y al jurisprudencial desarrollado en los Estados Unidos de Norteamérica. En cualquier caso, si usamos una metáfora boviana, el formalismo sigue al derecho como la sombra sigue al cuerpo. Quien quiera eliminarlo debe hacer lo mismo que quien se ve forzado a destruir su propio cuerpo por temor a su propia sombra. En esencia, el ordenamiento jurídico está compuesto por un conjunto de normas llamadas, en sentido estricto, reglas de conducta y reglas de competencia, no principios, ni estándares, ni valores, ni directivas de otro tipo, sino reglas. El derecho debe ser la guía del comportamiento humano en la sociedad y en el ejercicio del poder, por medio de reglas imperativas, porque son las reglas y su vigencia en una sociedad las que logran establecer un contexto en el que la autonomía de las personas se hace posible. De una parte, los enunciados normativos tienen un contenido general, uniforme y predecible de la conducta humana. Son formulados de manera clara, precisa y posible de determinar o excluir mediante procedimientos probatorios que definan en forma concluyente que un supuesto de hecho es válido y deba o no ser objeto de sanción o premio. Si la condición de aplicación fuera imprecisa o inexistente, la aplicación de la regla podría incurrir en arbitrariedad. De otra parte, resulta ineludible la existencia de normas que regulen el ejercicio del poder. La autoridad que emita normas jurídicas, actos administrativos o juzgue la conducta humana debe estar investida de capacidad para producirlas mediante un procedimiento previamente establecido. Así las cosas, las normas que atribuyen la titularidad de la competencia y la forma de acceder a ella son anteriores a la actuación autoritativa. Todo poder
que se produzca al margen de las normas del procedimiento que gobiernan su actividad viola los principios del imperio de la ley. Las normas de derecho positivo expresadas mediante reglas facilitan las relaciones sociales entre las personas humanas o jurídicas entre sí y la naturaleza. Además, permiten organizar y limitar el ejercicio del poder público en un ambiente de certeza o de certidumbre. Todo sistema jurídico busca certeza como manifestación de previsibilidad. Para lograr ese objetivo, la legislación debe ser clara, completa y coherente, con el fin de que los destinatarios conozcan perfectamente bien sus derechos, deberes y obligaciones. No obstante, este ideal, en la tradición del derecho civil, ha llegado a constituirse en una especie de valor supremo, un dogma indiscutible, una meta fundamental imposible de soslayar. Sin embargo, no basta la mera conformidad de la acción con la regla, que puede ser espontánea. Para seguir una regla, es preciso que la gente se deje guiar por ella, pues solo de esa manera se podrá afirmar que alguien ejecuta un acto porque la regla así lo determina. Veamos brevemente la concepción formal de la justicia. Es una teoría de la justicia según la cual se considera justo al acto realizado conforme a la ley. Por tanto, es malo o injusto si contraviene la norma. Coincide con la concepción legalista sobre la justicia o injusticia de las acciones humanas, a la que no le interesa si la acción o decisión es justa o injusta, sino que se circunscriba a guardar conformidad con la norma jurídica preestablecida. Procura definir en última instancia el deber ser del derecho. Norberto Bobbio explica que se llama formal porque define la acción justa como cumplimiento del deber, el hombre justo como aquel que cumple el deber propio, prescindiendo completamente de toda consideración en torno a la naturaleza o fin del deber. Esta concepción de legalidad implica aceptar que las leyes, una vez expedidas, deban ser obedecidas y aplicadas no porque sean justas, sino porque constituyen la expresión de la voluntad convenida por los representantes de sus destinatarios, aun si son injustas. El gran propósito es entonces la seguridad o certeza jurídica. Esta concepción sustenta la validez en la vigencia de la norma jurídica. De otra parte, se puede afirmar que la ley es válida y por tanto imperativa cuando es justa, y durante el proceso de formación normativa, el legislador discute la justicia de su creación. Sin embargo, una mayoría poco democrática bien puede, por acción u omisión, expedir normas contrarias a tal principio. Como sabemos, Luigi Ferrajoli critica a Hart, a Kelsen y a Durkheim, a Hart, a Durkheim y a Norberto Bobbio, en el sentido de que ellos habrían confundido vigencia con validez de las normas jurídicas. Ahora bien, en cuanto al derecho como forma y como teoría formal del derecho, se consideran que son formalistas aquellas teorías que conceptualizan al derecho sin tener en cuenta consideraciones de carácter social, político, económico, moral o cultural. Las proposiciones del derecho prescinden por completo de su contenido material y aspiran, en última instancia, a definir al derecho como es. Se llaman formalistas porque aquellas teorías que presentan el derecho como una forma generalmente constante respecto de un contenido generalmente variable. Bien, entonces, la ciencia del derecho también es considerada formal. Esta expresión, normativismo jurídico, encierra un modo amplio de hacer y saber del derecho como ciencia. No trata de explicar las calificaciones normativas de hecho, sino de la construcción del derecho consistente en definir un hecho, un acto, una relación, una institución, con el fin de insertarlo en el sistema de los conceptos jurídicos. Por esa construcción está estrechamente relacionado con la dogmática,
en la cual el fin de la investigación no radica en la explicación causal ni en la justificación teleológica de una institución jurídica de los fines que pretende cumplir, sino de su estructura normativa del derecho como ordenamiento jurídico. También la interpretación del derecho puede ser formal o antiformalista. El último significado de formalismo, entonces, se refiere a la teoría de la interpretación jurídica. Precisa señalar que en la antigüedad no hubo un procedimiento racional para interpretar el derecho. Tanto la creación cuanto la aplicación de normas era tarea de magos, de hechiceros, de profetas, en fin. La formación de normas jurídicas no fue el resultado de un pacto social racional y consciente, ni su aplicación el resultado de subsumir el caso concreto a la norma general. Los resultados de conflictos no era considerada una acción humana, sino más bien una acción divina. La conciencia jurídica occidental de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, en el tránsito de la corriente del derecho natural hacia la positivización del derecho con fines autónomos de orden y seguridad por parte de juristas del absolutismo y la creciente conciencia histórica de la época, confluyeron para dar origen al gran cambio en las relaciones jurídicas fundadas en un orden normativo con vigencia real. El legicentrismo o la supremacía de la ley se trata o es una herencia de la Revolución Francesa, como bien sabemos. Para la teoría cognitivista de la interpretación, como bien sabemos, pues lo que interesa es simplemente interpretar en el sentido literal de las palabras utilizadas por el legislador. Y lo que es más, pues el juez no debe interpretar para resultar ser un juez neutral, sino que lo que debe hacer es describir la existencia de las normas jurídicas y aplicarlas al caso concreto. Entonces, en ese orden, la función del juez solo se le reconoce la capacidad de declarar el contenido de las leyes, es decir, de aplicar reglas, pero no se le atribuye una función creadora del derecho. ¿Cuáles son entonces brevemente las características del formalismo jurídico? Cada una de las teorías formalistas tiene su propia identidad. Sin embargo, comparten ciertas características a saber. Consideran al derecho como sistema completo y coherente. Solo el legislador puede crear derecho. La interpretación es literal, lógica y sistemática. Los cambios normativos deben ser mínimos a fin de asegurar la certeza y la previsibilidad del derecho. El derecho está constituido por reglas generales y abstractas. Los conceptos jurídicos poseen una lógica propia, por tanto, no caben elementos extrajurídicos como valores morales o consecuencias sociales. Las decisiones judiciales deben justificarse deductivamente según el esquema del silogismo jurídico. Hay varias teorías formalistas, como la escuela de la exégesis, por ejemplo, la jurisprudencia de conceptos, el formalismo jurisprudencial, de tal manera que, en concreto, hay dos tipos de formalismos: el formalismo normativo y el formalismo interpretativo. Para el formalismo normativo, los enunciados normativos son creados por el legislador, determinan por sí solos el contenido de la decisión judicial construida en forma mecánica o simplemente silogística. Al decidor le corresponde aproximar los hechos del caso, la premisa menor, a la norma previamente determinada, premisa mayor, para obtener la solución jurídica. Para que el juez determine una solución, requiere de normas previamente expedidas, claras y coherentes, con el propósito de materializar la seguridad jurídica. Para el formalismo interpretativo, en cambio, los jueces interpretan los enunciados normativos o las disposiciones en el sentido que más se aproxime al significado del lenguaje utilizado por su creador. Enfatizan las cuestiones meramente procesales en lugar de los aspectos sustanciales de su contenido. La actividad interpretativa se limita a escudriñar o a declarar el significado estricto de las palabras y los signos gramaticales
utilizados en la construcción de las oraciones normativas sin alterarlas ni rectificarlas. Ahora bien, también de manera breve, por razones del tiempo, vamos a mirar algo para tratar de caracterizar al antiformalismo jurídico. El antiformalismo es lo contrario del formalismo. Mientras el formalismo apunta a los aspectos objetivos del derecho, el antiformalismo se asienta en lo sustantivo, es plural y heterogéneo. No concibe un sistema jurídico completo o perfecto, creado por el legislador capaz de anticipar todas las conductas humanas posibles y las soluciones a los problemas derivados de una realidad social cambiante. En lugar de reducir las decisiones judiciales a simples operaciones lógicas de subsunción, el antiformalismo acepta que el operador jurídico deba concretar actos de voluntad y de creación del derecho en cada decisión sobre la base de las normas y sus propias convicciones sobre valores como la justicia, las opiniones jurídicas y los posibles efectos sociales. Para el antiformalismo, el fundamento, la base para declarar la validez y aplicar las normas jurídicas no es su significado lingüístico, no es la semántica o el idioma utilizado en una explícita expresión o determinado enunciado normativo. Por el contrario, lo que importa son los principios y valores concurrentes, con el propósito de hacer justicia por sobre los vacíos formalistas. Tal postura no implica, eso sí, que esos enunciados sean carentes de significado lingüístico, todo lo contrario, pues el asunto que interesa es su contenido, su finalidad esencial. Todas las palabras tienen un significado propio, como es obvio. La cuestión es que no se agota en simplemente identificar el significado de las palabras, sino en procurar identificar el propósito que tiene aquel texto normativo. Las teorías formales centran su interés entonces en las fuentes y las formas apropiadas de legalidad, mientras que las antiformalistas incluyen además requerimientos sustanciales sobre el contenido del derecho válido, entendido como la concordancia con los criterios de justicia y los principios morales. Resulta muy complejo definir al antiformalismo jurídico. En sentido amplio, es una visión del derecho centrada en la crítica a las pretensiones formalistas. Mientras que el formalismo se sustenta en los enunciados normativos creados por el legislador como inicio y fin de la fundamentación jurídica, la metodología del antiformalismo se fundamenta en argumentos de justicia, en la interpretación finalista y conflictiva del derecho. Esta vertiente teórico-filosófica considera que el ordenamiento jurídico es insuficiente para regular todas las posibles conductas humanas y la realidad social. Sus presupuestos constituyen la base crítico-constructiva de una nueva concepción teórico-filosófica del fenómeno jurídico y de la hermenéutica. Los antiformalistas han incidido de manera muy significativa en las irregularidades del derecho, tales como las lagunas y las antinomias jurídicas, los desencuentros existentes entre operadores jurídicos y los creadores del derecho, así como las fricciones del derecho con la moral, la política y la sociedad. Por tanto, han incidido de manera importante en su transformación. ¿Cuáles son entonces las características más o menos propias del antiformalismo? Una alta indeterminación del lenguaje e inevitable existencia de lagunas y vaguedades jurídicas. El rechazo a la tesis positivista que niega la existencia de contenidos morales y políticos en el derecho a través de los contenidos de justicia. Como bien sabemos, Ronald Dworkin señaló más o menos que los principios son unas directrices, son unas directivas, unas orientaciones que pueden ser políticas o pueden ser morales, mientras que Robert Alexy definió los principios como mandatos de optimización que requieren su mayor realización posible según las circunstancias jurídicas y fácticas. En el antiformalismo predominan las normas constitucionales en las decisiones judiciales e incorpora la constitucionalización del derecho. Impera el principio de legalidad jurisdiccional
o lo que nosotros podríamos denominar el principio de juridicidad. La teorización del derecho a partir de la influencia de los valores y los principios morales y no puramente a partir de las reglas, como nos dijera Hans Kelsen, por ejemplo. La trascendencia del razonamiento y la argumentación jurídica en la interpretación jurídica son determinantes. Entonces, ¿cuáles son las tesis antiformalistas? La escuela científica, por ejemplo, es una de ellas. El movimiento del derecho libre, que por cierto también resultó ser interesante, aunque no perduró mucho tiempo. El antiformalismo estadounidense están entre algunas de las escuelas antiformalistas y claro, la juridicidad alternativa que fuese fundamentalmente impulsada por el profesor italiano Luigi Ferrajoli, bastante conocido en Latinoamérica. Entonces, muy rápidamente, en el caso ecuatoriano, por ejemplo, la Corte Constitucional, en un caso en el que vía reglamentaria se estableció la posibilidad de que las instituciones del Estado puedan cesar en funciones con una figura llamada la compra de renuncia obligatoria con indemnización. La Corte Constitucional, si bien dijo que era una cuestión de mera legalidad, se negó a resolver la inconstitucionalidad de ese enunciado. La Corte Constitucional ecuatoriana ha declarado que en efecto resulta ser inconstitucional y que en consecuencia las personas que fueron cesadas en funciones puedan volver al sector público sin devolver las indemnizaciones recibidas. En cambio, en la Corte Constitucional de Colombia fue declarada la inconstitucionalidad o inexequibilidad, como ya le denominan, al decreto ley número 1660 del 27 de junio de 1991, porque consideró que afecta a la expresión de la libertad de las personas para escoger un trabajo determinado y que incluso la oferta de indemnización es atentatoria a esa libertad, a esa voluntad libre de cada servidor público para efectos de acceder o no a una renuncia con indemnización. Entonces, en ese orden, yo, por razones del tiempo, creo que hay que señalar lo siguiente. La aplicación de una corriente antiformalista, que no es que esté en la línea de hacer cualquier cosa, sino que el procedimiento de formación de las normas, por supuesto que es relevante, pero no se puede agotar simplemente en el proceso de formación, sino que identificar lo sustancial, el contenido esencial del texto normativo. Esto es, identificar no solamente el significado de las palabras utilizadas por el legislador, sino procurar identificar cuál es el propósito, cuál es la finalidad de la norma jurídica, de tal forma que la decisión del juez no conlleve al irrespeto de los derechos de las personas, sino que por el contrario, hacer efectivo el principio de los estados constitucionales en los que el más alto deber del Estado es la protección de los derechos de las personas, creo yo que resulta ser determinante en cualquier decisión judicial. Pues he tratado de hacer una descripción teórica, conceptual, de lo que tiene que ver con la concepción formalista y de la concepción antiformalista del derecho, tratando al mismo tiempo de ajustarme a los tiempos que hemos acordado. Espero, en cualquier caso, haber orientado, haber contribuido, particularmente haber despertado inquietud sobre estos aspectos de orden conceptual del derecho para que los estudiantes, para que los profesionales del derecho, para que las personas en general nos interesemos por investigar sobre estos aspectos, que por cierto son muy comunes
ese no es un problema del Ecuador, no es un problema de Colombia, es un problema del Perú, como es un problema en Chile. ¿Por qué? Porque tenemos una importante coincidencia desde el punto de vista teórico-conceptual. Somos herederos del sistema germano-romanista y en consecuencia compartimos muchos de estos problemas en cuanto tiene que ver con la concepción del derecho y en particular también con la concepción interpretativa del derecho para efectos de aplicar los enunciados normativos. Concluyo con esto. Es muy común en nosotros, los abogados, considerar que los textos creados por el legislador, por los autorizados por el pueblo para expedir en nuestro nombre normas de conducta humana, consideramos que ese texto constituye una norma jurídica, lo cual está bien para los formalistas. Pero para un antiformalista no es eso. Obviamente, quien crea una norma jurídica no es el legislador, sino el intérprete del derecho. Es decir, que lo que el legislador crea es un enunciado normativo, que es un conjunto de palabras que constituyen una oración prescriptiva, a la que solamente cuando el intérprete le atribuye un cierto significado se convierte en norma jurídica. Entonces, allí tenemos, para los formalistas, es el legislador el que crea derecho, mientras que para un antiformalista, partidario del escepticismo interpretativo, es el intérprete el que crea una norma jurídica a partir del enunciado normativo creado por el legislador. Seguramente ustedes ya habrán discutido estos temas, pues les dejo en cualquier caso como inquietud para profundizar estas discusiones. Y al finalizar, agradezco la invitación y abierto para contestar las preguntas que estimen conveniente. Muchas felicitaciones, doctor Ángel Torres Maldonado, por su excelente y brillante ponencia, muy técnica, muy ilustrativa, de habernos aclarado y saber tener estas precisiones de estas dos corrientes de las conceptualizaciones, ¿no? Voy a revisar el chat a ver si hay alguna duda, alguna pregunta para leerla. Deme unos segundos, por favor. Bueno, veo que muchas gracias, han registrado los participantes asistentes. No veo ninguna pregunta, debe de estar todo claro. Bueno, a ver, yo he si alguien aprendido, nos invita. yo he aprendido que cuando no hay preguntas o estuvo tan claro como el agua que no se pudo ver nada, o fue demasiado compleja que fue difícil haber entendido. En cualquier caso, espero haber contribuido para que, para despertar, como dije, inquietudes, que es una tarea importante para los académicos. Se invita a los participantes si tienen alguna inquietud, algún aporte, alguna consulta, en levantar la manito en la parte de reacciones en el Zoom, sino ya para agradecer al ponente, al doctor Ángel Torres Maldonado, por estar esta noche ilustrándonos. A ver, vamos a esperar unos momentitos, por favor, doctor. Realmente su cátedra ha sido tipo aula, una clase magistral, y o sea, qué tal capacidad de resumen de usted, de que un tema tan amplio lo ha podido sintetizar de manera tan práctica para poder entender cuál es el tema de los fundamentalistas y los anti. Entonces, ¿cómo es y cuál es la diferencia? Y realmente, pues, ello sucede en todos nuestros países de Latinoamérica, ¿no? Entonces nos lo ha podido poner claro en ese sentido, ¿no? Yo creo que todos hemos captado la idea, porque esto es para hacer pues todo un ciclo, un semestre,
y usted lo ha hecho de manera tan sucinta y tan clara, ¿no? Muchísimas gracias y los felicito también a nombre propio, a nombre de la Escuela de Posgrado Sofía, del doctor Willy Ramírez y también de los participantes. Acá la participante Mirta Espada dice, magistrado, brillante su presentación. Ciertamente la República Dominicana adolece del caso citado. Perdóneme, pero sabe a poco despertó el deseo de profundizar con usted todas nuestras inquietudes. Muchas gracias, Mirta Espada Guerrero. Le ha Muchas hecho este gracias. comentario. Gracias por el comentario, muy gentil. Sí, a ver. Bueno, no, no veo ninguna manito levantada, no, también no hay ninguna consulta. Entonces, doctor, voy a tener el honor de hacer la clausura a esta conferencia virtual internacional. Le siguen agradeciendo la participante Hilda Cruzcaya Barragán Macías, dice, excelente disertación, saludos desde Colombia. Mil gracias, doctor. Como ve usted está siendo escuchado en este momento, no solo en Ecuador, no solo en Perú, también tenemos los hermanos colombianos y de República Dominicana. Como esta Muchas gracias. conferencia está siendo grabada y va a ser compartida a través de las redes, todos vamos a poder capacitarnos, ilustrarnos con sus conocimientos, doctor Ángel Torres Maldonado. Muchísimas gracias, le quedo muy agradecida a nombre del doctor Willy Ramírez Chávarri, de la doctora Isabel Ramírez Peña, de la Escuela de Posgrado Sofía, por habernos esta noche acompañado y habernos compartido su sapiencia sobre este tema tan interesante de concepción formalista del derecho, problema común en Latinoamérica. Muchísimas gracias, esperamos que en otra oportunidad nos pueda seguir capacitando, pueda usted tener el tiempo para poder seguir ilustrándonos, ¿no? Esperamos contar con su presencia. Muchísimas gracias a usted y a Muchas gracias a todos usted. los participantes. Muchas gracias a usted, Elvia Medalid. Por favor, traslade mi agradecimiento también a Isabel y por supuesto a todos los directivos por la invitación y presto para que en algún otro momento podamos volver a comentar algún tema relevante para nuestros países. Muy gentil. Gracias, doctor Un Torres. abrazo Bueno, en para el chat todos. siguen escribiendo los comentarios. Por ejemplo, el participante Luis Martín Espino Herrera dice, excelente conferencia, muchas gracias. Entonces siguen escribiendo las felicitaciones, el agradecimiento. Con esto ya queda clausurado la conferencia del día de hoy, a cargo del distinguido ponente Ángel Torres Maldonado, y quedan totalmente invitados, cordialmente invitados, para la última conferencia que se va a realizar el día de mañana, que se ha venido haciendo de manera continua, por eso la de hoy día del doctor Torres ha sido la número 149, y mañana es la 150, que se va a tratar de la educación continua en época de pandemia, a cargo del doctor Willy Ramírez Chávarri, y también va a ser la clausura. Doctor, no puedo dejar de leer, acá le siguen felicitando a la participante Natalia Cáceres, dice, muchas gracias, excelente conferencia. Entonces, muy buenas noches a ustedes, a Muchas seguir gracias. cuidándonos mucho, Dios mediante, y estemos conectándonos, y habrá oportunidad para conocernos todos personalmente cuando quede superada esta emergencia sanitaria. Muchísimas gracias y hasta el día de mañana. Hasta mañana. Gracias.